Hola a todos. Bueno, hace mucho tiempo que no publicaba un post. La verdad es que lo tenía escrito ya hace bastante tiempo y tengo algún otro también escrito e incluso otro a punto de terminarse, pero chico, me ha vuelto a pillar otra vez otro catarro y lo que no tenía era voz para radiarlo, ¿no? Para decirlo, para grabarlo. Todavía estoy un poco afectado, pero bueno, ya tengo voz suficiente para hacerlo, ¿no? Y entonces a ver si a partir de este año ya van sucediéndose con más frecuencia, porque la verdad es que ideas tengo y hay muchas cosas de las que hablar, muchos libros que comentar, muchas ideas que poner en común con vosotros, a ver qué opináis. Y bueno, hoy vamos a hablar de la muerte una vez más. Bueno, ya sabéis que esta web se dedica a temas de misterio, de esoterismo, de magia, de ciencias ocultas, y por lo tanto la muerte es un tema recurrente. Seguramente que algunas ideas de las que voy a expresar ya las habéis oído en otros posts, pero bueno. Y tengo además que deciros que este post en el fondo está inacabado, porque no presento ninguna conclusión, porque no la tengo. Es un problema que, como veréis a continuación, no tiene solución, ¿no? Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de esos minutos que hay previos a la muerte y esos minutos que hay posteriores a lo que es la muerte en sí. Ya sabéis que la muerte no es más que cruzar una puerta, ¿no? Un pequeño paso que dura unas décimas de segundo, no más de un segundo quizá, o sea, es un intervalo de tiempo muy pequeño, y lo realmente importante es todo el proceso que ocurre antes, del cual tenemos muchísima información, como podéis imaginaros, y todo el proceso que ocurre inmediatamente después, y no hablemos ya más posteriormente, del cual no tenemos de cierto absolutamente nada, o muy poco. Vamos, de cierto nada, entiendo, y luego ya depende de las creencias espirituales de cada uno, pero poca cosa, vamos. Ese es el gran problema que tenemos con el problema de la muerte, valga la redundancia. Y antes de empezar a escribir esto y poner negro sobre blanco las ideas que os quiero transmitir, pues hice una pequeña encuesta de urgencia entre la gente que conozco por las redes sociales, que tampoco es tanta, pero bueno, alguno conozco y en fin, los importuné haciéndoles una pregunta, ¿no? Más que nada para ver qué piensa la gente de mi entorno, ¿no? Porque bueno, como esto es un problema irresoluble, pues cuando no tienes solución, pues bueno, vamos a hacer una encuesta, ¿no? Vamos a ver, vamos a recurrir a la estadística. Y como os dije, pues vamos a hablar, o quiero hablar sobre algo en lo que hay información variada, pero ciertamente inconexa, ¿no? Como os decía, pues quiero hablar sobre lo que ocurre en los instantes o minutos, si queréis, inmediatamente anteriores a la muerte, y en los instantes o minutos inmediatamente posteriores a la muerte. En esta pequeña encuesta en Twitter yo preguntaba, o sea, hice las dos cosas, ¿vale? O sea, preguntar a mis conocidos en Twitter, por mensaje directo o por WhatsApp, y además una encuesta de estas que te facilita Twitter, ¿no? Que en un tweet puedes hacer una encuesta que dura 24 horas. Y entonces, en lo que es la encuesta de Twitter, yo preguntaba, ¿qué ocurre cuando morimos? ¿Vale? Una pregunta sencilla, que no admite ambigüedad alguna, amplia, que se puede contestar, pues bueno. Ponía cuatro opciones. La primera de ellas, fundido en negro, es decir, no ocurre nada, simplemente te mueres y ya está. La segunda opción era reencarnación, o sea, te reencarnas en algo, en alguien, lo que sea. La tercera, que es la que deberían creer los cristianos, juicio particular, ¿vale? Llega Jesucristo y te juzga, y vas al cielo, al infierno, al purgatorio. Y la cuarta,
bueno, pues para aquellos que no tienen creencias religiosas definidas, pero sí creen en el más allá, pues puse vagar por el más allá, ¿no? Porque realmente no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, bueno, pues deambular por el más allá. Las respuestas están bastante equilibradas, es decir, Fundido en Negro tiene un 20%, la reencarnación, que sería la ganadora, un 31,4%, el juicio particular un 20%, fijaros en lo que han quedado las creencias religiosas, y vagar por el más allá, pues bueno, tiene nada menos que un 28,6% en segunda posición. Las personas cristianas, como decía, pues deberían haber respondido juicio particular, que sin embargo solo ha obtenido un 20%, lo que nos indica, en fin, de cómo está el nivel de seguimiento del cristianismo hoy día. Ese mismo porcentaje, un 20%, ha obtenido la opción Fundido en Negro, que es la opción que han marcado, entiendo, los ateos, agnósticos o personas sin vida espiritual. A mí este último porcentaje me parece bastante realista, ¿vale? Yo creo que la encuesta está bastante acertada. Por otros estudios y encuestas que yo conozco, la suma de estos colectivos, ateos, agnósticos y gente que pasa de todas estas cosas, bueno, pues viene a ser ese 20%. No me parece, quizá un poco inflada, pero me parece bastante realista. Además de la encuesta, que es anónima, lógicamente, pues como decía, he pasado una pregunta a determinadas personas que conozco y con las que tengo cierta confianza. La pregunta es, en mi próximo post voy a hablar del paso de la vida a la muerte, habrás pensado en ello muchas veces, y según tú, ¿cómo sería? Así, en 2 o 3 frases. Estás en el hospital, ya no hay nada que hacer y se produce el tránsito. ¿Qué pasa en ese momento y en los momentos siguientes, en tu opinión? Esa sería la pregunta que yo le pasé por mensaje directo o WhatsApp a un puñado de personas. Y aquí un resumen de las respuestas. Una mujer joven, residente en Madrid, nos dice: por un momento dejamos de pensar y permanecemos en la oscuridad hasta que finalmente abandonamos la carcasa. En ese momento, cuando fluimos hacia y con el origen, si se dan las condiciones adecuadas. Bueno, tenemos otra persona que tiene vida espiritual y esta nos comenta: el primer paso es clave. Depende de la forma en la que te hayas ido, así será tu tránsito. Pero en mi opinión, depende más de tu aferramiento a la vida que del tipo de muerte. Cuanto más resistencia a la muerte, peor. Eso parece razonable. Cuanto más deseas ese tránsito posible y te dejas fluir, mayor celeridad en cruzar la puerta. Y la conciencia limpia es el otro punto clave. Si la vida ha sido honorable, no hay tormento interior. El paso al más allá es relativamente fácil. Hombre, lo que es el paso, lo que se dice paso al más allá, como decía al principio, realmente eso no es nada, eso son décimas de segundo. Es decir, cuando estás en la agonía, en los minutos, horas previos, ahí no estás muerto. Estás jodido, estás como quieras que estés, pero no estás muerto, ¿vale? Y la mayoría de la gente, por lo que yo, la poca relación que he tenido con la muerte, la gente que he visto en hospitales y tal, lo que es el tránsito lo hacen de manera inconsciente porque ya están sedados, están en una situación en la que no hay una consciencia, ¿no? Es decir, yo recuerdo que este filósofo, ¿cómo se llamaba? Ramiro Calle, creo que es también un instructor de yoga, ¿vale? Muy amigo de Fernando Sánchez Dragó, ya difunto. Este hombre ayudaba a la gente a morir de forma consciente, es decir, cuando alguien solicitaba sus servicios, este venía al lecho del dolor donde estaba el moribundo y lo que él hacía era impedir que cayera en la inconsciencia, es decir, que el tránsito a
al más allá fuera de la forma más consciente posible. Le apretaba la arteria carótida, en fin, tenía una serie de metodologías que digamos que de alguna manera lograba ese propósito. Precisamente porque eso es fundamental, ¿no? Yo creo, a la hora de pasar a lo que pasa es que, claro, ¿quién quiere estar en ese momento consciente? Ese es el problema. Fijaros, otra persona de la encuesta nos dice: pues si te soy sincero, no he pensado mucho en la muerte. Uf, ¿qué decir? Pues dicen que el alma o espíritu trasciende a otro plano, pero esa es una de muchas. Este parece que no lo tiene muy claro. Un hombre residente en Madrid opina lo siguiente: pues yo opino que sucederá lo que indica la casuística: salida del cuerpo, visión desde fuera de la escena. Si aparece la luz, pues adentrarme en ella, y espero que sienta la sensación de paz, tranquilidad y arrullo de la que tanto se habla. Respecto a las negativas, se refiere pues a la salida, a las muertes o salidas del cuerpo negativas, donde se ve lago de fuego y demás, pues espero que sean pocas, dice, pero parece que cuanto más se escarba, sube el porcentaje. Finaliza. Bueno, no deja de tener razón, es decir, si te basas en lo que es la casuística, efectivamente, eso es lo que nos dicen, pero fijaros, eso es lo que nos dicen aquellos que no han muerto, porque esto es gente, al final, lo que nos está diciendo este hombre es gente que ha sufrido una ECM, y ha vuelto de la ECM, pero no ha vuelto de la muerte, porque tener una ECM y volver y contar la experiencia significa que no te has muerto nunca. Es decir, has estado muy cerca de la muerte, has visto fenómenos que ocurren en un entorno muy cercano, muy cercano a la muerte, por eso se llaman experiencias cercanas a la muerte, pero nunca has estado muerto, ¿vale? O sea, ahí fijaros que en este problema al final son 2 o 3 claves, pero hay que tenerlas muy claras, porque si no nos confundimos. Tener una ECM y contarla no es haber estado muerto. O sea, esa frase es errónea. Ha estado muerto y ha vuelto y nos ha contado lo que ha habido. Mentira. Si has vuelto es que no has estado muerto. Habrás estado muy cerca, pero no has estado muerto, ¿vale? A ver, un contacto de Twitter me dice: he leído algunas teorías, también he escuchado a JJ Benítez hablar sobre el tema, e incluso escribir un libro, el cual tengo, pero aún no me he leído. Este libro se llama Estoy bien. En YouTube hay un canal al cual sigo desde hace tiempo que trata sobre las ECM, y hay casos para aburrir. No, sí, casos hay muchísimos. Ahora, desde mi punto de vista y por lo que he vivido, te digo que el ser humano, de forma fisiológica, tanto consciente como inconscientemente, está preparado para transicionar a la muerte, que no es más que un proceso vital. La vida te va dando señales a cada rato, por eso digo lo de consciente e inconscientemente. Bueno, efectivamente, esto es así, es decir, la muerte tiene razón en que la muerte no es más que un proceso vital, es un proceso. Es decir, antiguamente, para evitar sobre todo enterramientos prematuros, se estudiaba o se quería estudiar mucho el tema de qué signos hacían inequívocos el que el moribundo se había muerto de verdad. Pero claro, eso presupone que la muerte es un acto, digamos, súbito, sorpresivo, que ocurre, que deja unas señales y que nosotros como detectives deberíamos identificar, y que, bueno, pues si esa identificación es buena, pues deberíamos ser capaces de afirmar sin ningún género de dudas que esta persona ha muerto, y por lo tanto se la puede enterrar con seguridad, ¿vale? Que ese es el gran temor que había, ¿vale? En fin, Mujer Natural de Chile me dice contesta esta pregunta y me dice: no soy de ninguna religión, pero pienso que existe una separación entre alma y cuerpo. El cuerpo queda en la tierra y el alma irá a no sé dónde. Bueno, parece que tiene una creencia un tanto
tosca y primitiva, ¿no? De qué es lo que ocurre aquí, pero realmente a su leal saber y entender tampoco deja de tener razón, si es que no tenemos más información. O sea, está claro que el cuerpo queda aquí, eso no hay que ir a Salamanca para saberlo. Y el alma, suponiendo que tú creas, lógicamente, en la existencia del alma, pues irá a no sé dónde, efectivamente, no lo sabemos. Otra persona opina que cuando estás muriendo el último sentido que se pierde es el tacto. Yo pensaba que era el oído, fíjate. Por eso lo de agarrar la mano del moribundo. Supongo que el tránsito ocurre al pararse el corazón y con la muerte cerebral. A partir de ahí sales de tu cuerpo astral, de tu cuerpo en astral, y después eres arrastrado hacia la otra vida. Bueno, a ver, el tránsito no ocurre al pararse el corazón puede pararse muchas veces y el tío resucitar, ¿eh? Eso se pasa todos los días. Con la muerte cerebral, sí, ese parece ser el criterio que hay ahora hoy día en medicina, lo del electroencefalograma plano, cuando sale ese pitido continuo, ¿no? Y la línea en verde en el monitor, en horizontal. Bueno, eso parece ser que es el criterio, digamos, más comúnmente utilizado por los médicos para saber que la persona, el moribundo en cuestión, pues ha muerto ya, ¿no? Ha habido sorpresas con respecto a eso, ¿no? Y despertarse el tío en la sala de autopsias. Pero bueno, son casos extremos, ¿no? O malos diagnósticos también. Yo siempre creí que el último sentido que se perdía era el del oído. Y siempre nos lo decían así, ¿no? Lo dicen los hospitales, vosotros hablarle, porque el oído siempre lo oyen todo, los moribundos, los que están en coma. Bueno, el tacto, yo me supongo que también es un sentido que se pierde de los últimos, y de ahí lo del agarrar la mano, etcétera, ¿no? Aunque ya digo que los hospitales, tal como se muere la gente hoy día, están en plena inconsciencia, ¿eh? Y aquí hay otra opinión que dice, y esta ya es la última que os leo: me gustaría creer que pasamos de un estado de conciencia física a un estado de conciencia extracorpórea, no física, que se mantiene, pero creo que lamentablemente debe ser como llegar a la nada. Bueno, este sería de los que votaría lo de fundido en negro, ¿no? O sea, le gustaría creer que hay algún tipo de trascendencia, pero no cree en ella, ¿no? Bueno, eso es lícito, lógicamente, si uno cree lo que cree, no hay más. En fin, tengo bastantes más, pero no voy a recargar el post porque no aportan más ideas de las ya expuestas. Leyendo las opiniones, pues la verdad es que hay que decir que son, cuando menos, heterogéneas. O sea, eso seguro. No hay un criterio único, ¿no? Pues tantos como personas, ¿no? En cierto modo esto es normal, porque esto es un tema controvertido y algo desagradable, en el que la gente pues normalmente no suele pensar habitualmente, ¿no? Pero bueno, todos es verdad que hemos pensado en él alguna vez, ¿no? Mentiría el que dijera que no. Muchos simplemente pues recogen lo que han visto en películas o han leído en algún libro de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? No tienen un criterio propio, ¿no? Y eso, hombre, es normal. Es lícito pensar así porque la verdad es que la sociedad de hoy día rehúye el tema de la muerte, pero al menos los que se declaran cristianos sí deberían de tener un concepto más claro y preciso de lo que ocurrirá tras la muerte. La ventaja del cristianismo es que tiene respuestas para todo, una vez que te lo crees, claro, lógicamente. Si eres cristiano, pues en cuanto te mueres, estés donde estés, allí mismo se produce el llamado juicio particular. Sabéis que en el cristianismo hay dos juicios: el juicio particular, que se lo sufre cada persona en cuanto muere, sobre la marcha, y luego pues el llamado juicio final, que ocurrirá al final de los tiempos, cuando vuelva Jesucristo en su gloria, resucitará a todos los muertos que no se hayan muerto todavía, o sea que y los que no se hayan muerto todavía, pues es como si se murieran y serán juzgados, y allí todo el mundo será juzgado y todo el mundo conocerá los pecados de todos, así que cuidado. El juicio particular, pues ya sabéis, Jesucristo se presenta ante ti como juez justo, hace pasar tu vida ante ti en cuestión de segundos, que
es lo que es lo que relatan todos los que vienen de las ECMs. Y aquí viene la primera sorpresa. Él no te juzga, lo haces tú mismo. A mí esto me costó muchísimo entenderlo cuando dice que yo no me juzgo. O sea, que él no te juzga, pues me declaro inocente, ya está, mire. Yo no quería, pero lo que son las cosas, la vida, ya sabes, soy inocente. No, pero las cosas no van a funcionar así. O sea, él no te va a juzgar, pero lo vas a hacer tú, no vas a poder hacer esa trampa, ¿no? Tú mismo, a la vista de los hechos, sabrás que no vas a poder ir al cielo y tendrás que ir al infierno o al purgatorio, en fin. Puede parecer algo difícil de entender, como a mí, yo ya te digo que yo no lo entendía, pero si has cometido muchos pecados mortales y no te has arrepentido, tú mismo dices, pero ¿para qué voy a ir al cielo? ¿Para qué voy a suplicar si voluntariamente me he alejado de él toda la vida? No es mi sitio, no es mi casa, allí no me espera nadie. Y a continuación te precipitarás al infierno en un proceso de caída, como también han relatado muchos santos cuando han tenido visiones de los juicios. Otro tema es que hayas muerto con el suficiente arrepentimiento, confesión de los pecados, auxilios espirituales, etc. Entonces lo normal, lo que suele decirse, aunque no hay nada probado, es que pases una temporada, que pueden ser siglos, ojo, en el purgatorio. No es agradable, pero al final ya estás salvado, ¿no? Aunque repito que también por lo que cuentan tela. Y finalmente los que son muy santos pues van directamente al cielo sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar los 20.000 euros, pero esos son muy pocos, ¿no? Son una minoría. Incluso santos reconocidos por la Iglesia han pasado cuando menos por una hora de purgatorio, que les ha sabido a años, ¿eh? Y hasta aquí lo que yo sé y todo cristiano debería saber. Luego hay condiciones especiales como el limbo, las almas errantes, etcétera, de las que ya hemos hablado ya abundantemente en otras ocasiones, en otros lugares de esta web. Supongo, pero lo desconozco, que todas las religiones del libro, el Islam y el judaísmo, tienen relatos parecidos. Yo sé de la religión cristiana, pero del Islam y el judaísmo, como sabéis, tengo un barniz, ¿vale? Pero no lo conozco a fondo. En cuanto a las religiones orientales, el otro día sí le oí a un sacerdote que en el Islam es parecido al cristianismo, es decir, hay una especie de juicio y vas al cielo o al infierno, pero Alá no es, en ese aspecto, no es como el Dios cristiano, son dioses diferentes, ¿eh? Se suele decir que son el mismo, en algunos aspectos sí, pero los musulmanes creen en cosas muy diferentes a los cristianos, ¿eh? Por ejemplo, Alá, el Dios del Islam, es un Dios caprichoso, es decir, tú puedes haber sido justo y merecer ir al cielo, pero Alá puede decir, me caen mal y vas al infierno y no hay tu día. En fin, esto ya os digo que lo averigüé hace 15 días, o sea que ya es para que veáis que mis conocimientos fuera del cristianismo no son muchos. Como decía, pues en otras religiones orientales, el hinduismo, el sintoísmo, el budismo, etcétera, aquí ya la cosa es diferente porque ya entramos en procesos más confusos, donde el hecho fundamental y central de la vida post-mortem es la reencarnación, que acordaros que es la opción que ha ganado en la tweet encuesta esa que hice. Pero claro, ya entrar en detalles de lo que ocurre en particular con el alma, pues ya es más peliagudo, ¿no? Porque depende del credo en particular y no está claro quién decide y en base a qué criterios, cuántas veces hay que reencarnarse, por ejemplo, o cuándo hay que parar de reencarnarse. Se supone que eso es lo que se nos dice, ¿no? En base a tu progreso en cierto aprendizaje de experiencias de la vida, hay algún maestro ascendido o alma superior en el más allá, en un momento dado decide que ya pasas de nivel en función de esas experiencias, o bien que cesan las reencarnaciones. Bueno, mención aparte
la verdad es que merece el espiritismo, ¿no? Que es una religión occidental, no es oriental, es occidental, de nuevo cuño, porque nació en el siglo XIX. Fue una religión codificada por Allan Kardec, que es un seudónimo, no se llamaba así. Y básicamente pues consiste en elevar a categoría de religión lo que no son más que comunicaciones mediúmnicas recibidas en sesiones de espiritismo con videntes, mesas parlantes, tableros Ouija, escritura automática, etc. Es a todas luces una religión inventada, ¿vale? O sea, esto es una cosa que lo hemos dicho de forma políticamente correcta, la codificó Allan Kardec, ¿vale? Se la inventó, ¿vale? Y se asienta, pues, desde mi punto de vista, en bases muy débiles, ¿no? Y además peligrosas, como lo son lo que se dice por boca de mediums. O sea, hacer basar tu vida, una religión, en base o siguiendo lo que dicen los mediums, que son señores particulares y muy particularísimos, pues es un poco, no te voy a decir el género tonto, pero en fin, como para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, una cosa es ir un día a una tarotista, yo lo he hecho, y que te eche las cartas, o a una sesión de espiritismo y la vidente te cuenta algo, que son cosas ocasionales, que puede ser incluso un divertimento, pero que en el fondo no tomas en serio, ¿no? Y que son perfectamente olvidables. Yo fui hace no mucho y ya no me acuerdo qué me dijo. No lo recuerdo en absoluto. Y otra muy distinta, elevar esas prácticas a categoría de ley religiosa, ¿no? O sea, sobre todo porque no sabemos quién está hablando a través de la Ouija o de la escritura automática, pero en fin. A lo que vamos, el espíritu como religión inventada sí da una descripción bastante más detallada, porque se basa en eso, en el fondo, ¿no? Bastante más detallada del proceso de morir y de la vida post-mortem, ¿no? La vida después de la muerte en el espiritismo se podría describir, bueno, pues hay una supervivencia del espíritu, se considera que la muerte del cuerpo físico no significa el fin de la existencia del individuo, ¿vale? El espíritu, que es inmortal, continúa su existencia en un plano espiritual o dimensión diferente. Bueno, el mundo espiritual, se supone que es eso, ¿no? Tras la muerte, el espíritu se traslada al mundo espiritual, un estado o plano en el que coexisten los espíritus desencarnados. Ellos hablan mucho de espíritus desencarnados. Se describe pues como un lugar en el que las almas pueden continuar aprendiendo, evolucionando y trabajando en su desarrollo espiritual. Hay un proceso de aprendizaje y de evolución. En este estado post-mortem se cree que el espíritu tiene la oportunidad de revisar su vida pasada, analizar sus acciones y aprender de sus experiencias. A través de este proceso de autoevaluación, el espíritu progresa en su camino hacia la perfección moral y espiritual. También hay una ley de causa y efecto que ellos llaman ley del karma, por la cual, pues el espiritismo sostiene la idea de que las acciones y las intenciones de una persona en su vida terrenal tienen consecuencias en su vida después de la muerte. Se cree que esta ley del karma, las acciones positivas generan experiencias positivas y viceversa. Bueno, tampoco es decir gran cosa, ¿no? Y por último, pues habría una continuación, una comunicación, entre planos. Según el espiritismo, existe la posibilidad de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo material a través de los mediums, como hemos dicho antes. Se cree que ciertas personas, que son los mediums, pueden actuar como canal de comunicación entre los espíritus y las personas en la Tierra, transmitiendo mensajes, orientación, consuelo, bla, bla, bla. Más bien ha sido al revés, es decir, porque yo he visto experiencias de medium, subo para arriba, me vengo arriba y convierto esto en una religión. Y luego la religión, eso se convierte en un dogma y esto partió simplemente de las experiencias con los mediums, que son experiencias con personas particulares, con sus virtudes, defectos, glorias, miserias,
y que pueden estar engañándonos y engañándose a ellos mismos, ¿vale? Puede ser incluso tener una enfermedad mental. O no, como decía Rajoy, pero es que no te puedes basar en eso, ni menos para construir una religión. Según la ciencia médica, lógicamente ha estudiado mucho los minutos previos a la muerte, ¿no? Porque puede hacerlo, el enfermo está todavía, el moribundo está todavía vivo y se puede estudiar médicamente. Eso se ha hecho a lo largo de siglos. ¿Cómo podemos resumir esas cosas que ocurren antes de la muerte? Pues según la ciencia médica, según la ciencia médica, algunas personas pueden experimentar cambios en su estado de conciencia. Bueno, esto tampoco hay que ir a Salamanca, ¿no? Pueden volverse más tranquilas o tener momentos de confusión. Esto no decir nada. Visión de seres queridos o fallecidos. Algunas personas han relatado experiencias en las que parecen ver o comunicarse con familiares o seres queridos fallecidos. Estas experiencias pueden ser reconfortantes y se asocian a veces con una sensación de calma o aceptación de la muerte inminente. Bueno, de esto ya lo vamos a volver sobre ello, ¿no? Ya he comentado yo cosas. Hay experiencias fuera del cuerpo, que ya hemos hablado de ellas. En estos relatos a menudo incluyen descripciones de observar el propio cuerpo, de moverse a través de un túnel, lo que ya sabemos. Cambios en la respiración y circulación de la sangre, no me digas. La piel puede volverse fría y pálida, respiración agónica, jadeante y disminución, esto es importante, en la capacidad para comunicarse, ¿no? A medida que se acerca la muerte es posible que la persona tenga dificultades para comunicarse verbalmente, lógico. Puede experimentar confusión, somnolencia extrema. Por eso yo digo que la mayoría de los moribundos mueren en un estado de inconsciencia, producido bien por la misma enfermedad que padecen y por el propio proceso de morirse, o bien por la medicación paliativa que están recibiendo, ¿no? Para mí, uno de los factores que se presentan en los momentos previos a la muerte y que más confirma mi creencia en la existencia del más allá es la aparición de familiares y amigos ya fallecidos que vienen al encuentro del moribundo. Una doctora, no me acuerdo ahora cómo se llama, que ha estudiado este fenómeno lo tenía bien claro, y era una persona espiritual. O sea, perdón, creo que es al revés, no era una persona espiritual, o sea, pero fijaros lo que ella decía. Ella decía que cuando un paciente empieza a ver, es una doctora, ¿vale? Y esto lo ha observado después de ver morirse a un montón de personas. Cuando un paciente, dice ella, empieza a ver parientes o amigos fallecidos, ella ya sabe que el desenlace es cuestión de horas o días. Como os he contado otras veces, yo fui testigo de ello cuando falleció mi padre. Y efectivamente, cuando empezó a ver a familiares fallecidos y amigos, pues todavía duró bastante, bastante. No vivió más allá de un par de semanas o 3. Y yo creo que duró pues porque tenía una buena constitución física y tal, y aguantó. Pero fueron 15 días. Para mí este hecho es definitivo, ¿eh? O sea, porque no tiene sentido. O sea, salvo que de verdad esté habiendo un contacto espiritual. Tú al final te estás muriendo. Estás perdiendo la capacidad de percibir con los sentidos. Y como en el caso de mi padre, pues, antes de entrar en los cuidados paliativos, pues estaba semi-inconsciente o inconsciente del todo, no estaba del todo consciente. Entonces, ya en los cuidados paliativos estaba absolutamente drogado. Entonces, en un momento dado, despiertas de ese estado de somnolencia y empiezas a decir que ves a tal familiar, a tal amigo. Casualmente todos ellos están muertos. Casualmente has tenido una relación con todos ellos muy estrecha a lo largo de toda tu vida. Mi padre veía a sus padres, mis abuelos, con los que tuvo una relación muy cercana, lógicamente. O no tan lógicamente, pero en este caso sí. De todos los amigos y conocidos que mi padre, pues él veía, por ejemplo, a un amigo con el que tenía una especial amistad y que murió no hace mucho tiempo. En definitiva, no son casualidades.
muertes. Los ves por alguna razón. Y la razón que yo creo es que o bien vienen a darte algún mensaje, que creo que no era el caso, o simplemente pues una especie de consuelo, una especie de aviso, ¿no? Para decirte, no te enrolles más porque tu final está muy cerca, y nosotros de alguna manera venimos a saludarte y a darte la bienvenida a tu nuevo estado post-mortem, ¿vale? Según esa doctora, como os he comentado, cuando estos familiares se ven, ya el desenlace es cuestión de horas. Y bien, pues yo creo que con esto hemos llegado al final de esta historia, ¿no? Porque, a ver, en este problema que nos hemos planteado tenemos una dificultad, y es que la información de la que disponemos es muy desigual, es asimétrica. Tenemos bastante información de lo que ocurre en minutos e incluso instantes antes de la muerte, pero disponemos de muy poca información o casi ninguna en los momentos o minutos después de que la muerte se ha producido. Es decir, y en este sentido, yo es que voy a dejar este post aquí porque realmente no tengo más información fidedigna, vamos, con cierta entidad, ¿no? Para poder contaros. Entonces prefiero hacerlo en dos partes, dejar, como si dijéramos, planteado el problema aquí y apuntalado en lo que es los minutos previos a la muerte, que sí tenemos lógicamente mucha información, y voy a intentar recopilar la información que tengamos disponible y que sea medianamente presentable y lógica de los minutos posteriores a la muerte, y intentar armar una especie de razonamiento o de planteamiento medianamente lógico y medianamente planteable en algo de lo que no tenemos información fidedigna. Pero bueno, vamos a ver si recopilando cosas por ahí pues podemos llegar a alguna conclusión, pero me temo mucho que esa segunda parte, que vendrá lógicamente en otro post, pues al final a lo mejor se tiene que quedar en, como decía Santiago Vázquez, en la casuística, ¿no? Se va a tener que quedar en bueno, pues este me dijo este dijo el otro, este se apoyó en no sé qué, este midió no sé cuánto. Fijaros, se me está ocurriendo que uno de los puntos de partida puede ser aquello que sabéis vosotros de sobra del peso del alma, ¿no? Que creo que son 23 gramos. Un médico que se dedicó a pesar el alma. ¿Cómo lo hacía? Pues observando a moribundos, instalando la cama del moribundo en una báscula y ver si esa báscula detectaba una pérdida de peso en el momento de la muerte. Y sí detectaba pérdidas de peso. Además lo cifraba en creo que eran 22, 23 gramos. Creo que hay incluso una película que se llama así, El peso del alma. Y bueno, pues este hombre lo investigó y había efectivamente esa pérdida de peso, ¿no? Inexplicable, hombre. Se dijo que bueno, pues en ese momento el moribundo expira, suelta todos los gases que tiene dentro del cuerpo y eso, bueno, pero 22, 23 gramos a mí se me antoja mucho peso de aire para una expiración, no lo sé. El aire no pesa tanto, no lo sé, pero fijaros, eso sí que es información recogida antes de la muerte, pero de un hecho que ya podríamos calificar de post-mortem, ¿no? Porque cuando ese enfermo ha hecho la última expiración, realmente ya se ha muerto, ¿no? Se ha muerto un instante antes, pero ya se ha muerto. Es algo post-mortem, ¿no? En fin, pues ese post, continuación y conclusión también de tendrá que construirse así, en fin, un poco con lo que tengamos y con lo que lucubremos, porque no tenemos realmente más información. Simplemente quería dejarlo así planteado y también lanzaros a vosotros el balón y si a alguien se le ocurre alguna idea,
Ahí está mi correo electrónico. Sentiros libres de escribirme. Así que bueno, pues os emplazo para la continuación y conclusión de este póster en el siguiente, que no tiene por qué ser el siguiente, puede ser dentro de 2 meses, ¿no? Cuando tenga algo que merezca la pena ser contado.